Unión roblonada con carga excéntrica. Resulta que no siempre la solicitación va a estar actuando en el centroide de la conexión. Como podemos ver en este ejemplito que vamos a trabajar, el punto de aplicación de la carga P está por aquí y el centroide de la conexión está por aquí. Entonces, si nosotros alargamos la línea de acción de la carga P de esta manera, vamos a poder ver esa excentricidad con respecto al centroide de la conexión. Entonces, para calcular la solicitación en cada roblón, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la técnica de la superposición. Permítanme explicarles mejor eso con estos esquemas y con estas ecuaciones de acá. Entonces, miren, ahí tenemos ese mismo ejemplito, tenemos una conexión roblonada y aquí tenemos esa carga P excéntrica. Lo que vamos a hacer inicialmente es esa carga P la vamos a llevar acá, al centroide de la conexión. Y vamos a empezar a calcular esta R', que es debido a esta carga directa y se la puede calcular con esta ecuación, miren, que es la carga P dividido el número de roblones. Entonces, esta fuercita es debido a la carga directa. Tomemos en cuenta también que esa R' tanto en magnitud y en dirección va a ser igual en todos los roblones. Entonces, una vez que esa carga P la hemos llevado al centroide de la conexión, debemos tomar en cuenta el efecto de la excentricidad, que se va a plasmar en esta fuercita, en este momento puro o en este momento torsor, en esa fuerza de momento. Entonces, tenemos que calcular esa fuerza R2' debido a ese momento y la podemos calcular con esta ecuación de acá, que se la puede reducir mucho más como con esta ecuación cuando los diámetros pues son iguales. Prestemos atención a esta ecuación. Dice que es igual al momento por esta R que representa esa R, la distancia del centroide de la conexión al roblón. Por ejemplo, aquí está con este color anaranjadito, ¿no? Que miren, yo voy a acercarme acá. Aquí del centroide de la conexión al roblón, este de color rojo, eso sería la R, sería la distancia del centroide al roblón. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que esta fuerza R2' va a ser diferente tanto en dirección como en magnitud en cada roblón, porque esta R2', esta fuerza, va a depender de su posición. Entonces, una vez que nosotros calculemos esta R2' como esta R', vamos a usar la técnica de la superposición y vamos a sumar de manera vectorial con estas ecuacioncitas para determinar la solicitación respecto al eje X y respecto al eje Y. Pero para determinar la solicitación total, vamos a calcularlo con esta ecuacioncita y vamos a poder determinar la solicitación total en cada roblón, ¿ya? Y bueno, también teniendo esto vamos a poder calcular, podríamos calcular también ese esfuerzo de corte, que no nos olvidemos que R representa la fuerza en cada roblón, la solicitación en cada roblón. Entonces, en términos de esfuerzo, también podríamos calcular la solicitación en términos de esfuerzo, que sería esa R, la fuerza, dividido el área, en este caso el área de un roblón, pi cuartos diámetro al cuadrado. Entonces, para calcular la solicitación en cada roblón, hay dos métodos, ¿ya? Bueno, hay dos métodos. Eh, estos son los dos métodos. El que nosotros vamos a trabajar a continuación se lo conoce como método general, por ejemplo, que son las ecuacioncitas y la metodología que les expliqué. Hay un método del centro instantáneo de rotación que es algo interesante, o sea, te permite calcular la solicitación en cada roblón de una manera más directa, ¿ya? Pero eso tal vez lo vamos a ver en otro videíto seguramente. Entonces, a ver, vamos a empezar a resolver este ejemplito. Aquí en este ejemplito, miren, ahí tenemos dos planchas y también nos dan la inclinación de la carga P con un angulito alfa, y este es el datito del angulito alfa. Nos dan la magnitud de la carga P de 35 toneladas y también nos dan los diametritos de cada roblón. La pregunta de acá, de este ejemplito, nos pide cuál es el roblón más solicitado, o sea, el roblón donde está actuando el mayor carga, ¿ya? El roblón más esforzado aquí nos pide, pero se traduce en eso, ¿no? ¿Cuál es el roblón en donde se está ejerciendo una mayor solicitación? Entonces, a ver, le daremos solución a esto. También nos dan las dimensiones aquí, algunas dimensiones que nos permite ubicar los robloncitos. Y vamos a empezar a darle solución. A ver, empezamos a poner los ejércitos de referencia, ¿no? Ese ejército de referencia B y U. Y también vamos a empezar a determinar el centroide de la conexión. Entonces, nosotros para determinar el centroide de la conexión, lo trabajamos con esta ecuacioncita que es el área por X, que representa la posición del robloncito con respecto a los ejecitos de referencia.
Pero esto cuando los roblones son iguales, el diámetro de los roblones son iguales, podemos trabajarlo con esta ecuación. Entonces, miren, esto es fácil de trabajar. Aquí dice, por ejemplo, la posición primeramente del robloncito 1 sería 3. Ah, por cierto, aparte de haber puesto los ejes de referencia, también como vamos a calcular la solicitación en cada roblón y van a ser diferentes, nos interesa diferenciar cada roblón y eso lo hice dándole una enumeración, ¿no? Roblón 1, roblón 2 y de esa manera. Bueno, ahora sí voy a poder explicar eso mejor cuando quiera determinar el centroide de la conexión. A ver, decía, empecemos trabajando con el roblón 1, su posición en X es 3, ¿no? Viene siendo 3. Pero miren, también ahora cuando quiera calcular la posición del roblón 2, también es 3, entonces sería 3 más 3. Pero aquí puse la posición 3 del roblón 1, pero lo estoy multiplicando por 2 porque tanto el roblón 1 y 2 tienen esa misma posición, ¿se dan cuenta? Ahora, para el robloncito 3, su posición, miren, es 18, entonces ahí está 18 y su posición del roblón 4, miren, su posición es 15 más 15, 30, respecto a X por si acaso, 15 más 15, 30, más 3, viene siendo 33. Pero como tenemos ahí dos roblones, estoy poniendo ahí por 2. Y lo dividimos el número de roblones, que son 5, y de esa manera podemos calcular la posición de este eje vertical, ¿no? Para calcularse X sub índice eje, ¿no? 18 centímetros. Entonces, con esta misma idea trabajamos acá este y sub índice g para calcular el centroide de la conexión. Entonces, decimos 23, ¿no? Este 23 representa esta distancia respecto a esos ejes de referencia, ese sería 23, pero miren, ahí tenemos dos roblones. Ahora también para el robloncito 2, miren, la posición viene siendo 3, ¿no? Pero como tenemos tres roblones, ahí lo he puesto por 3. Dividido el número de roblones y de esa manera podemos calcular el centroide de la conexión. Segundo, nos va a interesar determinar ese momento que les dije que viene siendo debido al efecto de esa excentricidad. Entonces vamos a determinar eso, van a ver que no es nada complicado. Le vamos a dar otra perspectiva, le vamos a ver un poquito más de frente, ¿no? A esta nuestra conexión roblonada, para que se nos haga más fácil entender algunos calculitos. A ver, bueno, lo que yo voy a hacer inicialmente es la carga P está la inclinación de la carga P, aquí nos dieron ese ángulo alfa de 120, pero a mí respecto a la horizontal me va a interesar conocer ese ángulo beta. Entonces solo sería 180 menos alfa sería 60 grados. Con este ángulo beta de 60 grados, yo quiero descomponer la carga en la carga P de Y P de X, que usando un poquito de trigonometría, P de X sería P coseno de 60, y esta vertical P de Y sería con el seno de 60, ¿no? Y de esa manera, miren, he calculado tanto P de X como P de Y. Aquí tenemos P de X con un valorcito de positivo porque va a ir hacia la derecha. Y P de Y va a tener un valorcito de negativo porque va a ir hacia abajo. Ahora, una vez que yo he llegado a descomponer tanto P de X como P de Y, voy a empezar a determinar el momento, ¿no? Este momento que se llega a generar por el efecto de la excentricidad, que van a ver que no es complicado. Inicialmente yo voy a asumir una dirección de momento, porque cuando tenemos esta carga P inclinada, no sabemos a cierto rigor que va a ser en sentido contrario al de las agujas del reloj o en sentido de las agujas del reloj, o sea, este sentido podría asumir del momento. Ya a veces se puede tener esa duda. Obviamente, si esta carga P, no sé, con respecto a la horizontal sería 90 grados, o sea totalmente vertical, o sea, a ver, hagamos ese ejemplito. Si la carga P estaría así, totalmente vertical, su brazo tal vez sería este, y este brazo por esta fuerza va a generar un momento en sentido antihorario, o sea, no habría dónde dudarlo, el momento tendría esa dirección. Pero a veces cuando tenemos esta inclinación se puede dudar un poco, ¿no? De si la dirección del momento es este o tal vez es el contrario. Entonces, como decía, inicialmente yo estoy asumiendo que el momento es así, ya que ese es el sentido del momento. Entonces, para calcular ese momento, yo solamente voy a hacer una sumatoria de momentos, que es igual a la sumatoria de brazos por fuerza, ¿no? Un momento es brazo por fuerza. Entonces, voy a empezar con esta P de X, ¿no? Esta fuerza horizontal. Y su bracito sería este, ¿no? Ahí está ese bracito, B sub índice 1. Y ese B sub índice 1
se lo puede calcular con esta distancia de aquí hasta acá, que sería 30 y 20 más 3, 23 más 3, 26, menos esta y subíndice g, podríamos calcular este B1, ¿no? Y que miren que eso lo tenemos aquí, 26 menos 11, por esta fuerza de 0.5, ¿no? Ese sería B1 por P de X. Y lo que nos interesa de acá es este negativo. ¿Por qué es negativo? Porque miren, esta fuerza por este brazo va a generar un momento contrario al que yo he asumido. Entonces, por eso le he puesto aquí negativo, ¿no? Por eso aquí está ese negativo. ¿De acuerdo? Ahora, con la fuerza P de Y, esa fuerza vertical, su brazo va a venir de aquí hasta el centroide y sería 30 más 3 más 15 y eso viene siendo 48, ¿no? Eso sería el B2 por la fuerza P de Y. Y es más porque el momento que va a generar esta P de Y va a ser el mismo al que yo he asumido, ¿no? En sentido contrario al de las agujas del reloj. Entonces, por eso aquí esto está con más, aquí también está con más. Ojo que aquí estos más y menos no los he puesto en la ecuación, ¿no? No los he puesto por si acaso. Yo aquí sí les he puesto porque ese más me dice que el P de X va a la derecha, el P de Y va hacia abajo, ¿no? Porque nosotros los ejes que estamos tomando en cuenta positivos es vertical hacia arriba, derecho a positivo, ¿ya? Entonces, ahora solamente voy a proceder a hacer los cálculos que corresponden y nos da un valorcito de 34.068p. Pero el que a mí más me interesa es este más, este signo más, porque me dice, ¿sabes qué? Lo que tú has asumido, esa dirección es la correcta. Ahora, vamos a empezar a calcular esta R', ¿se acuerdan que era debido a la carga? Simplemente se lo calculaba como la carga P dividido el número de rublones. Entonces, a mí lo que me va a importar un poquito es que permítanme un rato, creo que mi batería se quiere acabar y esperemos que si está en 15%, a ver, vamos a ver que aguante. Esta R de X' les dije que es debido a la carga directa, ¿no? Pero yo quiero estas fuercitas prima respecto a mis ejes, ¿ya? Me sirve más respecto a mis ejes, ya les voy a explicar por qué. Es que luego vamos a sumar de manera vectorial y me interesa, a mí me gustaría más que estar respecto a los ejes, me va a servir más. Entonces, es lo mismo, es la P de X dividido el número de roblones, y aquí está P de X 0,5, ¿no? Miren aquí, dividido el número de doblones, 5. Ojo que los signos no lo estoy poniendo. Y aquí en el R de Y' también es la fuerza vertical dividido el número de doblones. Y de esa manera, tanto R de X y R de Y, que aquí están su magnitud, 0.1 y 0.173, esas magnitudes son iguales en todos los doblones, por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde hemos sacado este menos y de dónde hemos sacado este más? Es lo que voy a explicar a continuación. Nosotros lo que estamos, para trabajar esos signos o los sentidos de R', lo vamos a trabajar en términos de equilibrio. Me explico, miren, si esta P de X va a la derecha, esta R de X', para que haya un equilibrio, va a ir a la izquierda, en sentido contrario. Entonces, a la izquierda para nosotros representa negativo. Y para el R de Y' lo mismo. Como el P de Y está yendo hacia abajo, es negativo, nosotros la fuercita de Y' en todos los robloncitos tiene que ir hacia arriba. Entonces lo vamos a poner con un sentido positivo, ¿no? Para que vaya hacia arriba. Y de esa manera le ponemos tanto los sentidos como la magnitud. Ahora vamos a determinar este R2', que es debido al momento. Entonces, este R2', miren, se lo puede calcular con esta ecuación que ya les había presentado anteriormente, que es el momento por esta R, que representa la distancia del centroide al roblón, ¿no? Pero a mí me va a gustar más calcular esta R de X2' y esta R de Y2', o sea, descompuesto esa fuerza R2' debido al momento, descompuesto en los ejes, para luego sumar de manera vectorial con esta R de X' y con esta R de Y', ¿ya? Entonces, la ecuacióncita es esta, miren que no es muy diferente al que les había presentado. Es el momento por esta R de Y, donde esta R de Y representa la distancia del centroide al robloncito, pero respecto al eje Y. A ver, me explico mucho mejor. Esta R es la distancia del centroide, dijimos, del centroide, aquí está, del centroide al roblón, ¿no ve? Esa representa R, dijimos. Pero esta R de Y representa la distancia del centroide al roblón, pero en este caso sería respecto al eje Y. Este sería R de Y.
¿Me dejo entender? Y ahora esta R de X también es la distancia del centroide al doblón, pero respecto al eje horizontal, o sea, sería esto R de X. ¿Ven? Entonces no es complicado determinar esa R de X, R de Y. Entonces, reemplazando y el valorcito del momento que ya habíamos determinado, no solo nos interesa calcular esas distancias R de Y, y aquí también calcular esa R de X, que la vamos a calcular con estas ecuacioncitas de acá, R de X y R de Y. Miren, esa R con el teorema de Pitágoras también la podremos calcular, ¿no? Que nos va a interesar aquí, en el denominador. Entonces, para calcular esta R de X, estas distancias, lo podríamos definir de una manera más fácil con una tablita. Aquí voy a poderlo explicar de una manera más sencilla. Entonces, miren, en esta tablita lo que yo estoy primero queriendo determinar en estas dos columnitas son las distancias respecto a los ejes de referencia. O sea, miren, respecto a los ejecitos B y U. Entonces aquí miren, el robloncito 1 respecto al eje horizontal tiene 3, dijimos, ¿no? Viene siendo 3. Para el soblón 2 también tiene 3, ¿no? Es la misma distancia. Respecto al eje vertical, miren, es 23 acá. Desde acá hasta acá dijimos es 23. De esta manera voy calculando esas distancias respecto al eje de referencia. Eso me va a servir para calcular estas dos columnitas que es R de X y es R de Y. Miren, R de X viene siendo X menos 18, o sea, este X menos 18. De esa manera yo voy a calcular esta distancia, ¿no? Esa sería R de X, que vendría siendo X menos 18. Y R de Y lo vamos a trabajar con esta formulita que es Y menos Y sub índice G, ¿no? Es una manera más sencilla de calcular. Y para el roloncito 1, esto sería el R sub índice Y, que viene siendo esta distancia que es Y, que aquí es 23, ¿no? Miren, sería 23 menos Y sub índice G, por eso aquí Y sub índice G es 11 en este caso, y vamos a ir calculando R de Y. Y de esa misma manera vamos calculando la distancia respecto a los ejes para los diferentes robloncitos, donde se resumiría en usar estas ecuacioncitas en todos los robloncitos, ¿no? Y eso me va a servir para calcular esto, ¿no? La fuerza debido al momento. Aparte me falta calcular esta R, que es la distancia del centroide al roblón. Y lo podemos calcular con el teorema de Pitágoras, conociendo R de Y y R de X, ¿no? Como les había comentado anteriormente. Entonces, usando ahí la cuestioncita del teorema de Pitágoras, podría ir calculando aquí esas distancias, ¿no? Para los diferentes robloncitos también. Entonces, ahora podría empezar calculando esta fuerza 2' debido al momento con estas ecuacioncitas, simplemente reemplazando R de X y también reemplazando R de Y. Ah, por cierto, aquí la sumatoria de R al cuadrado solamente sería agarrar este R1, elevarlo al cuadrado, más este R2, elevarlo al cuadrado, y todas estas distancias, elevarlo al cuadrado, sumarlos, me da un valorcito de 1379, que es eso que está en nuestro denominador, que me estaba olvidando explicarles, ¿no? Reemplazamos, como les dije, R de Y, y también reemplazamos R de X, que ya lo tenemos aquí calculado, y vamos a poder determinar las magnitudes de este R2' para el robloncito 1, que en este caso nos da 0,296 y 0,370. Las magnitudes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darle las direcciones? Nosotros las direcciones lo definimos con los signos, ¿no? Más, más. Pero ¿cómo darle más, más? ¿Cómo darle esa dirección de más? O sea, ¿por qué a la derecha? ¿Por qué arriba? ¿Cómo darle esa dirección? Lo vamos a explicar aquí, miren. La idea para darle la dirección o los signos aquí a R de X y R de Y se lo hace de la siguiente manera. Lo que nosotros tenemos que hacer es, primeramente, definir una distancia del centroide al roblón. En este caso, esa sería la distancia del centroide al roblón. Y la fuerza R2' vendría siendo esta, ¿no? Perpendicular a ese bracito R, a esa distancia, ¿no? Este R2' sería la fuerza debido al momento que va a querer en términos de equilibrio, va a querer generar un momento contrario al que está actuando, porque el que está actuando es este, ¿no? Este de color anaranjado. Entonces, miren, esa fuercita R2'
por este bracito de color verde, va a generar un momento contrario al que está actuando para manejar ese, como les decía, ¿no? En términos de equilibrio, para manejar ese equilibrio. Entonces, una vez que tengamos ese R2', ese resultante, nosotros lo podemos descomponer. Descomponiéndolo de manera horizontal va a venir siendo este Rx2' y de manera vertical sería ese Ry2'. Si nos damos cuenta, estas fuercitas descompuestas respecto a los ejes, esto va hacia la derecha, entonces por eso viene ahí un más. Y esto como va hacia arriba, también vendría siendo más. Es como si tuviéramos ahí una fuercita P, y aquí tenemos un angulito alfa, o no importa si no tenemos ese angulito alfa. Si nosotros quisiéramos descomponer esta fuerza P, esta fuercita P descompuesta vendría en su forma vertical, vendría aquí, esa sería la P de y la P de X obviamente va a venir así, ¿no? Esa sería la fuercita P de X, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa manera nosotros le podemos poner ahora la dirección, o en este caso los signos, más, más. Eso, este análisis y también este esquemita habría que hacer para todos los rublones, para el rublón 1, 2, 3, para todos los rublones. Sin embargo, siempre nos gusta hacerlo algo un poquito de manera más automática o que resulte más fácil, ¿no? Y a veces cuando practicamos mucho nos podemos dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gustaría, y eso es lo que quiero hacer, me gustaría que determinemos una ecuación que nos permita reemplazar simplemente tanto e de y r de x con sus signos, por ejemplo, y me pueda permitir estas ecuaciones dándole otra vez, ¿no? Dándole r de y r de x, no solamente me den las magnitudes, también me den las direcciones. Otra vez, creo que es importante, lo que quiero buscar ahora es una ecuación donde yo solo quiera reemplazar r de y r de x y no solo me dé las magnitudes, sino también me dé las direcciones. O sea, más fácil. Por eso dije, quisiera buscar unas ecuaciones generalizadas para reemplazar solamente r de y r de x y encontrar R2' tanto en x y en y para todos los rubloncitos. Entonces, para encontrar esas ecuaciones, lo que tenemos que hacer, que van a ser las mismas, ¿ya? Es buscar el robloncito en el cuadrante positivo. Miren, en este caso, el robloncito 5 estaría en el cuadrante positivo. ¿Lo ven? Y analizamos como lo analizamos aquí en el robloncito 1. Entonces vamos dibujando ahí la distancia del centroide al roblón. Y este R5 2' sería la fuercita debido al momento que esa sería la fuercita perpendicular, ¿no? Esa sería la fuercita que generaría un momento en sentido contrario al que está actuando para manejar ese equilibrio. Y si nosotros lo descomponemos en su forma vertical y horizontal, serían esos que presento ahí, pero lo que me va a interesar van a ser sus direcciones. Por ejemplo, respecto al vertical, para ese robloncito en el cuadrante positivo, miren, va hacia abajo. Entonces, para nosotros es negativo. Entonces, miren, para el Y, miren, para el eje vertical decimos negativo. Es decir, para el R de Y, para la fuercita 2', ahí vamos a poner ese negativo en esa ecuación. Acá, miren, ese negativo va a estar ahí. Y para la fuercita horizontal, que viene siendo esta, la fuercita horizontal va a la derecha positivo. Este más para el horizontal, miren, lo voy a poner acá, ese más. Entonces, estas ecuaciones, yo los digo así, o sea, ya nos va a permitir generalizar, usar en los diferentes roblones, sin hacer ya mucho, sin analizar mucho, hacer los esquemas, simplemente reemplazar estas dos columnitas R de X y R de Y nos va a permitir encontrar tanto la magnitud como la dirección. Y eso se los puedo demostrar, miren, con las fuercitas R2' para el robloncito 1. Para este robloncito 1, miren, yo le voy a reemplazar R de X aquí. Voy a reemplazar este R de X para encontrar este R de Y2', los voy a reemplazar acá y sería menos. Por menos me va a dar más. Entonces, verifica con lo que nosotros habíamos calculado ya anteriormente, ¿no? Lo mismo cuando yo quiero calcular la fuerza, no, perdón, es acá, no, es este R Y2', perdón, la que estaba analizando. Lo mismo para calcular, miren, el R de X2', este de aquí. Aquí vamos a tener el R de Y, vamos a tener más.
Entonces, aquí el R de Y es más, ¿no ve? Entonces aquí este R de X2' va a ser positivo. Entonces verifica con lo que habíamos analizado, ¿no? Entonces miren, las ecuacioncitas nos dan tanto, ya nos están dando tanto la magnitud como también la dirección. Entonces ahora solamente la idea está en reemplazar estas dos columnitas, tanto las distancias, tanto en el respecto al eje vertical y horizontal, nos van a dar en los diferentes robloncitos tanto la magnitud como la dirección. Entonces hacemos lo mismo para las diferentes robloncitos, ahí están las ecuaciones, y ahora lo que nos va a interesar calcular es la solicitación. Miren, en cada roblón, que necesitamos la solicitación total, uy, ya estamos con baja batería, la solicitación total respecto al eje X y el eje Y. Entonces, para esto necesitamos sumar de manera vectorial. Entonces aquí voy a añadir o incorporar esta fuercita, el R', que es debido a la carga directa. Y miren, vamos a sumar esta columnita R de X con esta R de X2' para encontrar la solicitación resultante respecto al eje horizontal, esto de aquí, que sería R de X. Y también vamos a calcular la solicitación total respecto al eje vertical, que vendría siendo R de Y' más R de Y2', y con eso, bueno, que sería esta R de Y total, ¿no? Respecto al eje vertical. Y ahí usando un teorema de Pitágoras vamos a calcular esta R. ¿Ya? Entonces ya estamos con con la batería baja, vamos a ver si logramos acabar. Hacemos solamente esas sumas, como les dije, R de X' más esta R de X2', y lo mismo aquí, miren, esta R de Y' más esta, voy a tener acá este 0,543p para el R de Y, y hago lo mismo para cada robloncito. Ahora uso el teorema de Pitágoras, esto al cuadrado más esto al cuadrado, y vamos a calcular la solicitación total para el robloncito 1, ¿ya? Y miren, aquí ya podemos ver más o menos dónde tenemos, que sería el robloncito 2, miren, cuál sería el roblón más esforzado, ¿no? O este sería el robloncito donde tenemos más solicitación. Aquí lo tenemos en términos de la carga, pero si reemplazamos la carga P en toneladas o en kilogramos sería 35.000 kilogramos, vamos a poder encontrar su magnitud, ¿no? Que sería en el robloncito 2, el más esforzado, con una solicitación de 21.665 kilogramos. Bueno, hemos podido terminar de explicar, ya estoy con la batería baja, de esta manera lo trabajamos con este método general, ¿no? Pudimos ver cuál es el robloncito más esforzado, porque vean que los otros tenemos cargas menores. Como decía, la respuesta sería el roblón 2, es el roblón más esforzado, donde se presenta la mayor solicitación con la magnitud de 21.665 kilogramos.